Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 4 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía y Guillermo Parra en España. ¿Cómo estás, Blanca, hoy? Muy bien, muchísimo calor en Barcelona. Ay, qué suerte, qué suerte. ¿Y se puede ir a la playa o no se puede ir a la playa? Bueno, no nos lo recomiendan por la situación con el coronavirus, pero se puede. Pero la gente va igual, no le importa Sí, nada. por desgracia sí. Aquí en Menorca Guille. sí que se puede con mayor seguridad. Yo estoy en Menorca ahora mismo. Ah, Y aquí se lleva un poco mejor el calor porque no hay tanta gente y se puede ir a la playa. Aunque yo no voy, que conste. claro, porque tenés piscina Soy con responsable. unicornio en tu casa, por eso no vas a la playa. Exacto. Si tuviera una piscina con un unicornio en mi casa también, jamás se me ocurriría pisar la playa. Bueno, hoy vamos a charlar con la doctora Ana Matamala, Blanca. Sí, Ana Matamala es doctora, como acabas de decir, en Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Trabajó a los inicios de su carrera profesional como traductora audiovisual durante 11 años y después se ha ido centrando más en la docencia y en la investigación. Ahora mismo es profesora titular en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte sobre todo asignaturas de traducción audiovisual, y es la líder, la investigadora principal del grupo Transmedia Catalonia, en el que yo trabajo, así que de hecho es mi jefa. Y trabaja en muchos proyectos distintos, seguro que nos va a hablar de ellos. Uno de los más importantes ahora mismo es el proyecto EASIT, que pretende crear materiales para impartir docencia a los nuevos profesionales del lenguaje fácil de comprender. Excelente. Bueno, espero que te portes bien entonces con tu jefa hoy, porque si no, puede terminar la cosa muy mal después de este podcast. Seguro que la no primera va a terminar sección... mal, no pasa nada. Bueno, y como siempre vamos a tener nuestras secciones individuales. Hoy comenzamos con el laboratorio audiovisual, donde vamos a seguir charlando de las herramientas más importantes actualmente. Hoy vamos a volver a hablar de una herramienta gratuita, en este caso Subtitle Edit. Blanca, ¿qué vamos a hablar en minutos divulgativos hoy? Vamos a hablar de algunas iniciativas que ha habido sobre el uso de la audiodescripción para la enseñanza de lenguas en distintos países. Y vamos a cerrar también con la sección de Guille y subtítulos con carácter. Recuerden que pueden seguir el hashtag subtítulos con carácter en las redes, que ahí está todo el mundo enloquecido con las publicaciones de Guille. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues esta vez me gustaría hablar de la película Parásitos, que ya sé que se ha hablado mucho en general, pero en este caso desde el punto de vista pues, de la subtitulación. Leí una entrevista muy interesante el otro día de un colega crítico de cine al subtitulador al inglés de la película y bueno, quería introducir una reflexión sobre este tema. Un placer será escucharte, doctor Parra, como siempre. Y bueno, sin mucha más introducción, Muchas gracias. nos vamos a meter en el laboratorio audiovisual y seguido nomás la entrevista con Ana Matamala. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 4. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de la herramienta gratuita de subtitulado Leader, Subtitle Edit. En nuestro episodio anterior les comentaba que Subtitle Workshop era mi alternativa preferida porque es muy ágil para traducir directamente sin tener que sincronizar el video. Bueno, pero ¿qué pasa si tengo que hacer el proceso completo de subtitulado y sincronizado y no puedo o no quiero invertir en una herramienta profesional? Ahí entra en escena Subtitle Edit. Esta es sin dudas la herramienta gratuita líder para la creación de subtítulos y tiene muchas ventajas por sobre otras muy conocidas como Aegisub, Visual Subsync. La primera ventaja y la más importante de todas es que está vigente. Se actualiza todo el tiempo. Su última versión es del 16 de junio del 2020, es decir, hace 2 meses. Y como ya dijimos, Aegisub, por ejemplo, que suele ser la más valorada por muchos, se dejó de actualizar en el 2014 y Visual Subsync en el 2013. Subtitle Workshop, por su parte, tuvo varias versiones posteriores. La última, la 6.0e, es del 2019, aunque a mí me gusta usar la más vieja, la 6.0b, que sí es de hace unos 6 años.
Al ser el software gratuito más actualizado, tiene un punto a favor altísimo, y es que la variedad de formatos que se pueden generar con Subtitle Edit es la más útil para el mercado actual, ya que nos permite crear archivos de subtítulos para muchas plataformas. Entonces, además de los formatos clásicos como SRT, STL, ASS y demás, podemos crear archivos para After Effects, InCore, Final Cut Pro, iTunes, YouTube y Netflix. Y hablando de Netflix, Subtitle Edit no solo tiene revisión ortográfica y control de calidad, sino que también incorpora las pautas de subtítulos de Netflix y permite hacer un QA al finalizar nuestra traducción. Subtitle Edit es una herramienta de subtitulado muy potente que nos permite no solo cargar el video, sino también la onda de audio para temporizar de una manera muy efectiva y precisa. Nos da la posibilidad, además, de configurar todos los atajos de teclado para poder ir de una herramienta a otra sin volvernos locos. Otras funciones interesantes son la conversión de formatos, casi 300 formatos disponibles, y la posibilidad de aplicar traducción automática vía Google Translate si eso es algo que a nosotros nos puede interesar. Para traducir en Subtitle Edit, y recuerden que pueden ver la versión en video de esta sección en mi canal de YouTube, Damián Santilli, lo primero que haremos es abrir el video desde el menú Video Open Video File. Luego haremos clic en la parte inferior derecha del software para que se active la onda de audio. Al poder visualizar claramente los momentos en los que sube o baja la onda, podremos sincronizar con gran precisión. Antes de empezar, y como en cualquier otro programa, lo primero que vamos a hacer igualmente es File Save para generar archivos de subtítulos, generalmente en formato SRT, que es el predeterminado. Luego vamos a reproducir el video con el atajo de teclado Control P, y cuando encontramos una parte que haya que traducir, la marcamos con el mouse y presionamos Enter. Automáticamente el programa generará un subtítulo y en la caja central escribiremos la traducción. Luego, si queremos, podemos reproducir la selección para quedarnos tranquilos de que hemos creado el subtítulo en el lugar correcto. Y repetimos este procedimiento con todo lo que haya que subtitular en nuestro video. Los invito a descubrir este software si aún no lo conocen. Lo pueden descargar desde su sitio web nickc.dk. La última versión es la 3.516 de junio de este año. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy, y recuerden que pueden participar en el sorteo de 2 licencias de una a la herramienta de subtitulado en línea más potente del momento. Para participar tienen que ingresar en bit.ly/sorteo ESO, mayúsculas para la S y para la ESO, y contestar las 3 palabras claves que hemos dado en los primeros programas. Y como estoy en bueno, los ayudo. Las palabras son Geekspeak, Wayne y TraduGeek. Gracias a todos los que están participando ya, y les agradezco muchísimo por las sugerencias que enviaron. Les prometo que tarde o temprano vamos a verlas todas en esta sección. Hasta la próxima. Hola Ana, estamos encantados de tenerte por aquí. Yo estoy en contacto contigo todos los días, pero va a ser un lujo esta conversación contigo. Muchas gracias. Mira, queríamos empezar preguntándote si nos puedes hablar un poco de ti, porque conocemos mucho a Ana Matamala, profesora e investigadora, pero sabemos que también has estado muchos años trabajando como traductora audiovisual y asesora lingüística, y que en cambio en los últimos años, como decías, puesto más el foco en esta parte de investigación y de docencia. Pues, ¿cómo ha sido este proceso? Pues mira, yo estudié la licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universidad Autónoma de Barcelona y me gradué en el año 95. Bueno, entonces desde cuarto ya de carrera estaba trabajando como correctora de catalán en el periódico El Punt, los fines de semana y los festivos. Y luego, al terminar la licenciatura en el año 96, superé lo que son las pruebas de traductores homologados de Televisión de Cataluña, de la televisión catalana. Entonces, gracias a ello me pusieron en contacto con unos estudios de doblaje, y ahí, bueno, tengo una anécdota bastante divertida porque me mandaron a Soundtrack, Sí. el primer estudio, ¿no? Llego ahí muy contenta y estaba allí Núria Ferrer, que, bueno, fue una magnífica correctora, me ayudó muchísimo, aprendí muchísimo con ella. Entonces Núria me dijo, mira, que hayas superado las pruebas no significa que vayas a traducir para nosotros ni que seas una buena traductora. Mucho Entonces, ánimo te dio. sí, pero es la realidad. Núria tiene una gran virtud. Cuando yo trabajé con ella siempre fue muy sincera, y las personas sinceras te ayudan muchísimo a mejorar. Entonces me dieron un episodio de EastEnders que se traducía al catalán, Gent del Barri, lo llamábamos,
y en una cinta, un V, ¿no? Y, bueno, salí de ahí y lo más divertido es que yo no tenía ni televisor, ni reproductor de vídeo, ni nada. Vivía en un piso de estudiantes Estabas en Barcelona. muy Sí. equipada para ser traductora Nada. audiovisual. Bueno, incluso mis padres en el pueblo tampoco teníamos reproductor de vídeo en aquel momento. Entonces, Claro. bueno, salí, me fui a un bazar del que no voy a decir el nombre, compré el reproductor y el televisor que todavía veo ahora mismo en mi escritorio, y así empecé mi carrera de traducción audiovisual. ¿Lo guardas por nostalgia o todavía funciona? El que Todavía ves. funciona. Todavía funciona. Todavía funciona, sí. No había obsolescencia programada. No, estos son de los antiguos que duran bastante tiempo. Entonces, bueno, ya empecé a traducir. De hecho, no lo llamábamos traductores audiovisuales. Yo traducía películas, ¿no? Y la gente preguntaba, ¿traduces películas? No, ¿pones la voz? Digo, no, yo traduzco. Alguien traduce. Bueno, eso lo típico que nos ha pasado a todos, ¿no? Y en paralelo a este trabajo como traductora autónoma, empecé a cursar el máster en lexicografía en la Universitat Pompeu Fabra. Luego hice un doctorado en lingüística aplicada y ahí tuve la oportunidad de estar como becaria a tiempo parcial en algunos proyectos. Me empezó a gustar la investigación, pero bueno, en paralelo seguía trabajando como traductora, aprendí a ajustar. Eso fue gracias a un estudio, Tribeu y a Ignasi Oliver, que me apoyó mucho para que aprendiera dentro de la sala de doblaje. Luego también aprobé las pruebas de asesora lingüística, de correctora para televisión de Cataluña, aunque yo generalmente prefería traducir solo y que otra persona corrigiera mis traducciones. ¿Y en qué consistían estas pruebas? Bueno, la prueba de traducción, creo recordar que era un fragmento de un documental y un fragmento de ficción, de una sitcom. Y luego lo que era la prueba de lingüista era bastante más complicada, era más complicada o más larga por lo menos. Era una mañana entera. Recuerdo que tuvimos distintos tipos de ejercicios, no solo de corrección de doblaje, sino otros tipos de corrección. Y si superabas esta fase, no sé si había 2 fases, luego tenías incluso como un examen con unos psicólogos, etc. Porque luego estabas como autorizado, entrabas en una lista para poder ser lingüista en la televisión. Pero como te digo, yo me centré básicamente en traducción, principalmente en traducción para doblaje. Dices que en aquella época no había másters y de esto es de algo de lo que hemos hablado también con Belén Agulló. Y te quería preguntar, ¿tú crees que ahora que sí que hay másters sigue siendo crucial encontrarte en el camino con personas como estas personas que tú has citado, que te ayudaron a formarte profesionalmente? Yo creo que es muy importante tener a colegas que te digan la verdad. Es decir, si lo haces bien, que te lo digan, pero si en algún momento lo estás haciendo mal o es mejorable, que tengas a alguien que te lo diga y te ayude, ¿no? Y eso puede ser un profesor durante la carrera, pero también un profesional con el que trabajas. Yo lo valoro mucho esto. Uh-huh. Entonces, bueno, siguiendo con lo que os contaba, ¿no? En 2004, mi trabajo como becaria ya, bueno, veía que no... quería un cambio de aires, ¿no? Quería ver dónde habría posibilidades quizás de empezar a dar clase, porque en la Pompeu no tenía esta oportunidad, lamentablemente, y me ofrecí a la Universidad Autónoma para dar clases. Había un posgrado de traducción audiovisual. Conocí a Pilar Orero, con quien he trabajado durante muchísimos años, una persona clave en mi trayectoria, bueno, si la conocéis, tiene una energía enorme, ideas brillantes, sí. ¿No? Entonces, ¿Ya la habías conocido como estudiante o la conociste ya? ¿La conociste en este momento? A mí me pusieron en contacto con Pilar en 2004, creo recordar, o quizás 2003, más aquella época. Sí. Y me ofreció unas clases y a partir de ahí, bueno, empecé a colaborar con ella en miles de proyectos. En el año 2004 montamos el Grupo Transmedia Internacional, 2005 Grupo Transmedia en la Autónoma, y a partir de ahí me impliqué muchísimo en investigación. 2007 me saqué una plaza temporal de lector, que llamamos aquí, y tuve la suerte que en 2009
pude sacarme una plaza de profesora titular en la universidad. Entonces, ya bueno, la suerte o no la suerte, bueno, porque con todo lo que nos acabas de decir que ya se estaba haciendo... Yo creo que son quizás... las dos cosas, ¿no? Tienes que trabajar, pero si no tienes un poco Sí. de suerte tampoco, no. Se alineen los astros. Sí, entonces, bueno, ya desde 2007 dejé de traducir, traduje durante 11 años y ahora ya llevo más años de investigadora, pero yo creo que ambas vidas, ¿no? Por decirlo de algún modo, tienen como nexo común el hecho de que me gusta aprender, ¿no? Me gusta aprender ya sea con las traducciones o ya sea investigando o enseñando mediante la docencia. Sí, la verdad es que tienes un perfil que yo creo que tenerte como profesora de máster tiene que ser un lujo. Bueno, la gente que... Estoy haciendo publicidad no pagada en absoluto, pero la gente que te tiene como profesora en el MUTAP, pues está recibiendo esas 3 vías de ti, ¿no? La docencia, la investigación y la parte profesional. Bueno, es lo Muy que claramente. intentamos, ¿no? En este máster. Yo creo que tiene este punto fuerte, ¿no? Que hay un componente de investigación, pero también somos muchos profesionales, etcétera. Y has mencionado el grupo Transmedia Catalonia. Vamos a hablar de este grupo de investigación más con Pilar Orero, que nos va a acompañar en uno de los próximos episodios. Pero sí que te queríamos preguntar a ti, como ahora eres su investigadora principal, ¿en qué trabaja ahora Transmedia Catalonia? ¿Cuáles son las principales líneas del grupo? Bueno, Transmedia Catalonia siempre hemos trabajado en lo que es la accesibilidad a los medios, ¿no? Quizás al principio más con un enfoque descriptivo, pero ya evolucionamos muy rápidamente a lo que sería la recepción, más estudios centrados en la persona, en el usuario, ¿no? Ya sea el que crea los contenidos o el que los recibe. Entonces, bueno, somos más de 20 personas, perfiles muy distintos y ahora mismo yo diría que tenemos como distintos focos, ¿no? Tenemos proyectos de investigación europeos y ahí Pilar Orero y todo un equipo más centrado en proyectos europeos están haciendo un trabajo magnífico. Hace poco, por ejemplo, terminamos el proyecto IMAC en el que éramos socios, en el que estudiamos, ¿no? Cómo ver, dónde situar los subtítulos, por ejemplo, en un entorno de realidad virtual, cómo ofrecer audiodescripciones en un entorno de realidad virtual, etc. Tenemos proyectos de investigación europeos y luego tenemos estatales. Y ahí, por ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto, el proyecto RAT, liderado por Carme Mangirón, en el que estudiamos la audiodescripción desde distintas perspectivas. Y esas perspectivas en realidad dan cuenta de lo que es un poco nuestro grupo, ¿no? Desde la perspectiva de la prosodia, entonación, desde la perspectiva de creación y traducción en lenguas como el chino, por ejemplo, en entornos más tradicionales como la ópera o entornos más novedosos como serían los videojuegos. Entonces, es un proyecto bastante amplio alrededor de lo que sería la audiodescripción. Y sigue siendo de recepción, ¿no? Y lo que, bueno, yo creo que un elemento que distingue bastante a los proyectos del grupo es lo que decías de implicar a los usuarios, ¿no? Sí. Siempre trabajamos muchísimo con los usuarios. De hecho, tenemos muchas colaboraciones con asociaciones. Y entonces intentamos poner el usuario en el centro de nuestra investigación. No descartamos la investigación descriptiva. Para llegar al usuario primero tienes que saber lo que se está haciendo, ¿no? Y describirlo, pero sí nos centramos más en lo que es recepción. Y luego, fuera de lo que sería investigación, tenemos proyectos docentes, principalmente proyectos Erasmus+, como ACT o AdLab Pro o LTA o EASY, en los que intentamos definir nuevos perfiles profesionales y generamos materiales docentes de libre acceso. Entonces, yo creo, si me permites así como un resumen final, que tenemos una visión bastante amplia de la accesibilidad y lo que estamos intentando ahora mismo, ¿no?, es que la accesibilidad forme parte de proyectos de cualquier tipo. Es decir, no necesariamente tenemos que hacer proyectos sobre accesibilidad, sino que en un proyecto sobre cualquier tema deberíamos tener la accesibilidad presente, ¿no? Sí, es lo que estamos intentando. Sí. Ahora, bueno, por ejemplo, yo ahora que he estado estos 2 años trabajando con vosotros, en el proyecto Rebuild, pues se trata de eso, ¿no? Sobre todo es la creación de una aplicación móvil para facilitar la comunicación con personas migrantes, pero que esa aplicación tenga
una accesibilidad bien trabajada. Entonces ahí estaría, ¿no?, el papel del grupo transmedia. Lo digo como ejemplo de proyecto que no es exclusivamente de accesibilidad, sino que la accesibilidad forma parte de ello. Sí, y entendemos la accesibilidad de un modo muy global, es decir, puede haber una accesibilidad lingüística, puede haber una accesibilidad sensorial, pero también una accesibilidad social, es decir, vemos esta visión más amplia que no se limita solo a si hay discapacidad o no hay discapacidad. Vamos más allá, ¿no? Y luego también lo que estamos intentando hacer mucho es transferir estos resultados. Estamos muy implicados en creación de estándares y bueno, pues nada, que os invitamos a visitar la web del grupo y, por ejemplo, también la plataforma MAP, ¿no? Media Accessibility Platform, donde vamos transfiriendo algunos de estos resultados. Lo compartiremos en la cajita de información del podcast para que todos lo puedan consultar. Y bueno, uno de los proyectos que has mencionado nos interesa especialmente porque además nos sirve de puente, ¿no?, entre profesionales, que esperamos que muchos te estén escuchando hablar hoy, y la investigación, que es el proyecto EASY, porque, como has dicho, ¿no?, pretende crear materiales docentes para nuevos profesionales, en este caso el nuevo profesional que se dedica al lenguaje fácil de comprender. ¿Nos puedes hablar un poco más de este proyecto y decirnos en qué fase se encuentra, qué podrá esperar la gente de este proyecto, qué podrá consultar al final cuando termine? Bueno, pues es un proyecto de 3 años, un proyecto Erasmus+, en el que hemos intentado mezclar, ¿no?, los conceptos de lectura fácil, lenguaje claro, lenguaje llano, lenguaje simple, hay distintas terminologías ahí, con la traducción audiovisual. Concretamente, en primer lugar, estudiamos, ¿no?, cuál es la situación en Europa de la lectura fácil y lenguaje claro, cómo se forman estos profesionales. Hicimos una encuesta en la que participaron 128 personas, si no recuerdo mal. Luego vimos, ¿podemos trasladar estos conceptos al ámbito audiovisual? Concretamente, ¿lo podemos trasladar a la audiodescripción, al subtitulado? ¿Se pueden hacer subtítulos más fáciles de comprender? E incluso a los contenidos audiovisuales, unas noticias más fáciles. Y ahí hicimos unas entrevistas y unos focus groups en los que hablamos con profesionales de la traducción audiovisual y con profesionales de lectura fácil. Y estuvimos discutiendo, ¿no?, si se podía trasladar, si no, cómo, etc. A partir de aquí identificamos 3 posibles perfiles: el experto en audiodescripciones fáciles de comprender, el experto en subtítulos fáciles de comprender y el experto en periodismo audiovisual, pues esto también más fácil de comprender. Y definimos lo que llamamos en inglés un skills card, básicamente una serie de habilidades, competencias que tienen que tener estos expertos. El siguiente paso, ya veis que hemos hecho bastante trabajo, fue pensar cómo podemos trasladar esto, por un lado, a un MOOC, un Massive Open Online Course, a un curso abierto, gratis, cómo se podría traducir todo esto en un curso de estas características y también cómo podríamos trasladar todo esto a un curso universitario. Y aquí tenemos una propuesta, no hemos hecho un curso, no hemos hecho un MOOC, pero tenemos una propuesta hecha. Y ahora estamos en la fase 5, que estamos creando materiales docentes, estamos creando vídeos, estamos creando recursos escritos y la idea es que al final del proyecto, el próximo verano, en 2021, podamos tener todo un repositorio de materiales de acceso libre, gratis, para que quien quiera los pueda integrar en su curso o, bueno, simplemente los pueda consultar. Por lo tanto, yo os invito a visitar nuestra web y a formar parte, si lo queréis, de una lista de distribución en la que mandamos información, pero poquita, no vamos a llenaros el buzón de información. No es spam. No es spam, directamente. Claro, o sea que con esos materiales que estarán disponibles, una persona que se quisiera formar de forma autodidacta podría también, ¿no? Podría irlos consultando aunque no asistiera a un curso. Eso es algo que tenemos que pensar, pero yo creo que usando muchos de los vídeos que vamos a crear, una formación autodidacta sería posible. Entonces, una idea que podemos pensar, bueno, estamos creando los materiales, pero quizás cuando los pongamos en acceso libre podríamos establecer como
como itinerarios, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que quieres una formación autodidacta, puedes seguir esta ruta. O no, a lo mejor eres un profesor y ya usas los materiales según te convenga. Bueno, pues tanto Damián como Guillermo podrán usarlo de las dos maneras, ¿no? Tanto para sus estudiantes como para ellos mismos, y crear las dos vías. Sí, de hecho, si os interesa el tema, en octubre, lo anunciaremos dentro de poco, en octubre vamos a tener un evento, se dice ahora, ¿no? Una jornada, un seminario, mejor decirlo, un seminario online, un seminario virtual sobre este proyecto en el que vamos a presentar algunos de los materiales, y en enero tendremos otro. Por lo tanto, sí, bueno, es una buena manera de conocer lo que estamos haciendo también. Lo siento, voy haciendo propaganda, pero es que... No, hombre, de eso se trata. Está perfecto. Para eso te invitamos. De hecho, es tu momento de hacer propaganda, Ana, porque lo que más queremos es que nos hables de una publicación muy reciente. Bueno, tú has publicado en muchísimas revistas científicas y no solo en revistas científicas, pero últimamente has publicado un libro de autoría única, ¿no? Que se llama Accesibilidad y traducción audiovisual en catalán, en la editorial Eumo. Yo quería decir, porque supongo que si lo dices tú va a quedar más como que realmente quieres que la gente lo compre, yo quería animar a las personas que no sepan catalán también a echar un vistazo a este libro, porque hay un enfoque ampliamente conocido que es la intercomprensión románica, ¿no? Y que defiende que entre todas las lenguas románicas podemos entender hasta cierto punto los mensajes que se nos transmiten en otras lenguas parecidas. Y yo creo que para un especialista en accesibilidad y traducción audiovisual, tu libro es muy interesante. Así que a nadie le frene el hecho de no saber catalán, porque creo que puede aprender muchas cosas de este libro. Yo te quería preguntar un poco cómo nació la idea de hacer este libro y qué impresiones has tenido después de que se publicara. Bueno, gracias, Blanca, eres muy amable. No soy amable, soy sincera. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Ahora es el momento. Exacto, es tu momento. No, mira, yo de hecho, te tengo que contar cómo nació este libro. Sí, por favor. ¿Cómo nació este libro? Pues bueno, nació un verano en el que pensé, estoy escribiendo muchos artículos en inglés, muchos artículos académicos, pero me gustaría escribir algo en catalán. Y además me gustaría, ¿no?, todo este conocimiento que he ido adquiriendo, dando clase, leyendo, etcétera, hacer algo muy divulgativo. Entonces, fue un efecto, ¿no?, de un verano, de un momento de relax, y mandé una propuesta. Me contestaron, bueno, hicieron en la editorial Eumo, lo analizaron, mandaron unos informes. Sí. Un momento, perdona, pero has dicho un momento que fue un momento de relax. Un momento de relax. Sí. Ana Matamala con un momento de relax, después del pluriempleo al que hemos visto que estás sometida, esta explicación no parece... Creo que lo comenté algún día y luego me dijeron, pues manda, ¿no? Lo pregunté, me manda un capítulo. Y entonces, en agosto, durante las vacaciones, escribí un capítulo, lo mandé. Y al mes y medio así me dijeron sí, pero lo queremos ya. Entonces, en un año, yo creo que en un año escribí el libro. Y el libro tiene una perspectiva profesional e investigadora. Un poco mis dos vidas, ¿no?, que decíamos antes. Profesional porque intento explicar... os explico un poco los bloques. Primero hay como un bloque general, ¿no?, en el que definimos qué son los contenidos audiovisuales, cuáles son los retos del traductor audiovisual y qué recursos o herramientas puede usar. Todo esto yo lo explico en clase, son cosas muy, muy prácticas pero fundamentales. Si no entiendes el concepto de contenido o texto audiovisual no puedes avanzar. Luego hay un capítulo para cada una de las modalidades, ¿no? Doblaje, voces superpuestas, subtitulado, interpretación tanto entre lenguas orales como lengua de signos, subtitulado para sordos, audiodescripción, audio subtitulado. Luego un bloque final más enfocado a nuevas prácticas, a nuevos retos y con una bibliografía muy amplia, más de lo que es habitual en este tipo de libro. Entonces yo ahí intenté que tuviera por un lado este enfoque profesional y de hecho todos los capítulos de las modalidades los han leído
los ha leído un profesional del ámbito en activo ahora mismo y me ha dado feedback. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos estos compañeros, ¿no? Y por otro lado, hay este enfoque investigador, pero con una voluntad muy didáctica y divulgativa, pero no por ello menos rigurosa, o al menos eso es lo que yo espero. Yo quería preguntarte, Ana, igual que estamos por cerrar la primera mitad de la entrevista, pero en Argentina o en América Latina en general no es tan común que se puedan hacer estas dos variantes de investigación o de sobre todo investigación por las cuestiones presupuestarias y demás, pero bueno, mezclar la investigación con la parte profesional es como un poco complicado. Pero como consejo general, porque vos comentaste que habías dejado la parte profesional, pero porque vos quisiste, no porque, o sea, vos dijiste, bueno, hay que darle paso a otra persona, ¿no? O a otras personas que traduzcan. Pero, ¿vos crees que es posible hacer las dos cosas? Si uno pudiera, por ejemplo, acá en Argentina habría que investigar, digamos, casi gratis, básicamente, o sea, sin tener ningún tipo de compensación, pero bueno, es muy necesario, sobre todo porque no hay tanto material escrito. Pero bueno, la verdad es que la parte profesional siempre tira mucho y se hace muy difícil sacar tiempo para lo otro. Pero bueno, es necesario también. Yo creo que tener las dos perspectivas ayuda muchísimo. No tengo tan claro que se puedan hacer ambas cosas al mismo tiempo y hacerlas bien. Es decir, yo creo que quizás sí puede ser un traductor a tiempo parcial, ¿no? Y un investigador a tiempo parcial, quizás sí. Yo en mi caso, cuando ya empecé a dedicarme a la investigación y lo que pude obtener, y a la docencia, perdón, también, es decir, al mundo académico, sí, sí. Ya tenía un contrato a tiempo completo, me surgieron posibilidades de hacer traducciones, pero creía que no era viable. Es decir, yo tenía mi prioridad en aquel momento en investigar. Lo que sí es necesario es mantener este contacto con el mundo profesional. Yo creo que esto es fundamental para entenderlo. Sí, sí. Incluso desde el punto de vista también del que se dedica solo desde el punto profesional, es importante estar en contacto con el mundo académico a la vez, ¿no? Porque también es otra de las cosas que hay desconexión a veces, en algunos casos, de los dos lados. Estoy totalmente de acuerdo contigo y es lo que tenemos que superar. Y de hecho lo estamos superando poco a poco. Es decir, necesitamos hacer proyectos con empresas y de hecho nosotros estamos implicados en el grupo en proyectos europeos en los que colaboramos con empresas. Y eso es altamente positivo. Claro. Pero también, por ejemplo, no sé, cuando organizamos congresos en las clases, tiene que haber mucha comunicación con el mundo profesional y con el mundo académico. No podemos vivir en una torre ahí aislados, sino que lo que hacemos nosotros tiene que tener, creo, un impacto en la sociedad, y más si recibimos fondos públicos de esta sociedad. Por supuesto. Pero, si me permitís, no es solo luego la perspectiva del investigador que tiene que tener que tiene que hacer investigaciones que tengan impacto, etc. Yo creo que por el otro lado también tiene que haber un interés por el mundo académico y el mundo de la investigación. ¿Sí? Por lo tanto es algo recíproco. Bueno, y también pero para eso vienen los invitados aquí a contarnos lo que están haciendo. Al final es transferencia del conocimiento, así que... Y para eso están los minutos divulgativos. Sí, porque además cuando trabajas de traductor se te ocurren 1000 cosas que se podrían investigar o para las cuales no hay soluciones. Yo recuerdo cuando era traductora pensaba, pero ¿cómo podemos estar tan atrasados desde un punto de vista tecnológico? Que estamos traduciendo en Word, ¿no? Por ejemplo. Tú con el VHS que no tenías. Sí, yo no tenía VHS, pero ya a medida que vas aprendiendo, ¿no? Bueno, y vas viendo todas las posibilidades, tienes que ir... Pero esto que mencionás Esto que mencionás de Word es muy importante porque al día de hoy sigue pasando. Sí. O sea, no es un... Porque lo del VHS cada del 1990, bueno, pero yo lo de digamos, lo de trabajar o que incluso algunas empresas le pidan a los traductores y material en Word. Pero una cosa que quiero aclarar y que me parece súper importante es que yo también noto la desconexión de parte, como decía, del profesional de la traducción audiovisual, por ahí de no interesarse en seguir formándose a partir de las investigaciones que surgen y el material académico.
lo digo como que a veces cuando uno enseña o está en contacto con traductores audiovisuales, no conocen, por ejemplo, a las personas más importantes que han investigado en los últimos años, y me parece que es bueno de los dos lados, así como me parece muy bien que un docente de traducción también, en la medida de lo posible, esté, aunque sea en contacto con la traducción, no hace falta que traduzca, pero que esté en contacto con la realidad de la profesión. También me parece importante que los que se dedican a traducir sepan que lo que están haciendo o que las guías de Netflix provienen de una obra en concreta, no las inventó Netflix así del aire. O de Netflix o de Amazon o de lo que sea, ¿no? Bueno, y de hecho Netflix luego pide consejo muchas veces a personas también académicas, aparte de los consejos iniciales, ¿no?, de estas guías, para ir haciendo innovaciones también ellos sí se nutren de la parte eso académica. Sí. Todas Me consta las porque plataformas. lo he visto en algunos eventos, pero digo, a veces los propios traductores creen que no hay nada escrito sobre traducción salvo las guías de Netflix. No, y luego, y ahí tienen un papel importante también las asociaciones, es decir, nosotros estamos en contacto con Atrae, por ejemplo, ¿no? Y ellos tienen un papel importante. A veces cuando hacemos, no sé, ahora que tendremos un congreso el próximo año, pues está en contacto con ellos y con otras asociaciones, o si hacemos algún proyecto, pues a veces también estamos en contacto. Y ahora que has mencionado Atrae, Ana, quería preguntarte, porque me consta que hace unos años participaste en los premios Atrae como miembro del jurado y estuviste pues valorando obras y demás. ¿Has notado algún contraste entre lo que investigas y la situación profesional o en el sector? ¿O qué observaciones podrías hacer? A ver, yo comentar lo que vi en los premios no lo voy a hacer, No, porque lógicamente no las obras en sí. Sí. Lógico. Contraste entre lo que investigas y lo que vi. No sé contestar esta pregunta, Guillermo, directamente, porque como investigadora que soy, para darte una respuesta tendría que hacer un análisis y no lo he hecho. Entonces sería absolutamente, ya ves, bueno, ya no soy sería muy subjetivo, ¿no? Sí, sería sí. absolutamente subjetivo. Entonces podría decirte que está todo maravilloso y todo bien, y quedaría muy bien en esta entrevista, pero es que no puedo contestarte directamente. Pero, por poner un ejemplo, hablamos de velocidades de lectura y decimos, pues, volviendo a la famosa guía de Netflix que comentaba Damián, pues en la guía de Netflix hay una velocidad para subtitulación convencional y hay una velocidad para subtitulación para sordos mayor, porque se da por hecho pues que se puede leer más rápido, etc. ¿Has notado, por ejemplo, que los subtítulos para sordos son muy rápidos y eso de alguna forma se ha Mira, esto no te lo demostrado voy a con investigación? Pero sí que te voy a decir que estuve, por ejemplo, en un tribunal de David González Iglesias en el que analizó los subtítulos en programas infantiles. Creo recordar que en Netflix, pero a lo mejor me equivoco, por lo tanto se tendría que buscar. Y allí es que no se cumplen ni las normas de Netflix en un porcentaje bastante alto de los casos, ¿vale? Uh-huh. Por lo tanto, yo prefiero, hacer referencia a estos estudios y ahí, por ejemplo, los TFMs, este tipo de trabajo nos pueden aportar muchísima información. Que a mí me parezca más rápido o lento, no lo sé, es muy subjetivo. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a mi sección del podcast, que son los minutos divulgativos. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola a todos. En este capítulo de Minutos Divulgativos vamos a hablar de la audiodescripción. La audiodescripción ya sabemos que es un servicio de accesibilidad que consiste en poner en palabras el componente visual del texto audiovisual, es decir, que es un tipo de traducción intersemiótica. Tradicionalmente, los usuarios destinatarios de la audiodescripción han sido las personas ciegas o con baja visión. De hecho, si queréis un dato curioso, os puedo contar que algunos estándares internacionales, como los estándares ISO, nos dicen también que la audiodescripción es para los familiares y amigos de las personas con discapacidad visual. Sin embargo, esta definición es muy restringida, ya que cada vez somos más los que pensamos que la audiodescripción
como cualquier otro servicio o producto, tiene algunos usos ocultos de los que nos podemos beneficiar todas las personas. En realidad, aunque estos datos no son del todo fiables, porque la misma entidad nos avisa de que duda de que los encuestados supieran exactamente a qué estaban respondiendo, según Ofcom, la oficina, el Departamento de Comunicaciones del Reino Unido, la gran mayoría de personas usuarias de la audiodescripción no son personas con discapacidad visual. Uno de los usos que se está dando a la audiodescripción es el de ser una herramienta para el aprendizaje de lenguas, y hay muchas iniciativas en marcha en este sentido. De hecho, en el último año académico he visto varias ponencias sobre esto en congresos internacionales. Por ejemplo, en Identitra en Vitoria, Iris Guske de la Kempton School of Translation habló de una experiencia en el aula, y también en el Congreso Pluritap en Valencia, tanto Lucía Pintado de la Jaén City University como Gloria Torralba de la UGI en Castellón, España, hablaron de experiencias con un corto de Disney en el que habían intentado precisamente que sus alumnos pusieran en práctica algunos de los conceptos trabajados en clase en una situación de comunicación real y contextualizada, como la que supone realizar una audiodescripción. Os voy a hablar hoy en concreto de la experiencia docente convertida en TFM de Sara Sanz, también en la UGI en Castellón, que bajo la supervisión de la doctora Ana Marzá, del grupo Trama, un grupo muy relevante en investigación sobre traducción en los medios audiovisuales, hizo un repaso de muchas de estas iniciativas ahora en marcha, y a partir de ellas se propuso ver si la audiodescripción era un recurso didáctico apto para la adquisición de verbos en español. Elaboró una propuesta didáctica con ejercicios específicos que pueden consultarse en la versión en línea de su trabajo. Voy a compartirla en la cajita de información del podcast. Y la llevó a la práctica con 2 estudiantes en una escuela de español para extranjeros. Las estudiantes respondieron unos cuestionarios finales en los que dijeron que la audiodescripción les había ayudado a observar la importancia de utilizar un lenguaje conciso e incluso a ser imaginativas, es decir, que potencia varias habilidades el uso de la audiodescripción en el aula. Además, cuenta la autora del trabajo, Sanz, que el hecho de trabajar con material audiovisual auténtico hizo de su aprendizaje una experiencia significativa. Otra experiencia docente de la que os quería hablar viene del otro lado del Atlántico, de la Universidad de Brasilia, donde la profesora Elena Santiago, ya en el 2011, es decir, que debió ser una de las pioneras en llevar esto a la práctica, propuso a sus alumnos de español lengua extranjera una audiodescripción colaborativa de la película Princess Happiness. Y ahora vamos a escuchar una pequeña muestra de este trabajo, de una de las escenas iniciales de la película. En una sala, la niña y un chico están sentados dibujando cerca de una ventana. ¿Podrías ser pintora? No, voy a ser escritora. ¿Y tú? ¿Por qué no dibujas? No sé. Toma, te regalo el mío. Es el dibujo de una pareja en un jardín. Somos nosotros. Claro, siempre juntas. Me gusta. Muchas gracias. Los dos se abrazan con cariño. La madre de la niña adentra la sala y le da un beso en la cabeza. Eva, cariño. Ya he hablado con la profesora. Vamos. La niña coge su material, le da las manos a su madre y se despide de su amigo imaginario. Adiós, Alberto. Vamos, princesa. ¿Os ha gustado? ¿Habéis podido seguir el hilo de la escena sin ver la imagen? Si sois profesores, ¿creéis que os animaríais a llevar a la práctica un trabajo como este? Podéis contármelo en las redes. En Twitter soy b_ariasbadía y os espero en los próximos minutos divulgativos. Bueno, pues ya estamos de vuelta con Ana Matamala de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ahora Ana te va a hacer una pregunta a Damián, que tiene muchas ganas de hacerte, que es el geek del grupo. Sí, te vamos a sacar un poquito de lo que veníamos hablando, porque hay un paper que yo recomiendo muchísimo que lean, que se llama Pulsating Wildlife Documentary Films, A New Possible Scenario, y justo el otro día también estábamos hablando por las redes sociales con Rula de la intervención de Brula Socoli, perdón. Rula. Rula, es para los amigos. Y bueno, también y me ha tocado participar de algunos estudios sobre traducción automática. Y bueno, la verdad es que el paper está escrito con Carla Ortiz Boyce. Y bueno,
La verdad es que la posedición es algo que está creciendo muchísimo en todo el mundo, y ya se viene aplicando hace muchísimos años en un montón de áreas de la traducción técnica, y hemos mencionado también, o hemos hablado un poco en este podcast, de que ya se está aplicando directamente posedición en algunos servicios de streaming. Bueno, y la verdad es que a mí es un tema que me interesa muchísimo, así que Ana, te queríamos pedir que nos cuentes un poquito de cómo lo ves en el futuro de nuestra profesión, específicamente como en la traducción audiovisual. Mira, si quieres te cuento un poco primero lo del artículo con Carla. Sí, por favor, Sí, sí. porque creo que contextualizarlo es importante. Entre los años 2013 y 2015 dirigí un proyecto estatal, era el proyecto ALST. Bueno, nos dieron un dinero y entonces lo que hicimos fue estudiar. Mi interés era estudiar la aplicación de 3 tecnologías: reconocimiento de habla, traducción automática y síntesis de habla, por un lado a la audiodescripción y por el otro a los documentales, mediante voces superpuestas o doblaje en off. Entonces, por el lado de la audiodescripción, generamos varios artículos y una tesis doctoral de Anna Fernández Torné, que os animo a leerla, porque ahí tenemos investigaciones sobre traducción automática en audiodescripción. Y por otro lado... Podemos poner todo esto como enlaces, sí, en las yo te lo notas. paso todo. Y entonces, por otro lado, estuvo la tesis de Carla Ortiz Bosch sobre lo mismo, pero en documentales. Y ahí uno de los artículos que sacamos fue justo el que estás diciendo. Entonces, bueno, hicimos experimentos con profesionales y vimos que, bueno, en algunos casos el esfuerzo de posedición era menor, pero también, por ejemplo, en la audiodescripción observamos que aunque el esfuerzo era menor generalmente, había más aburrimiento. Consideraban que se mataba lo que era la creatividad, es decir, y había un esfuerzo subjetivamente. Pensaban que el esfuerzo era mayor, aunque con las herramientas que usábamos veíamos que en realidad el esfuerzo técnico, el esfuerzo temporal e incluso el esfuerzo cognitivo era ligeramente menor. Entonces, para mí, bueno, el debate no es si traducción automática sí o traducción automática no. Para mí ese no es el debate. Para mí es cómo y cuándo, ¿no? Entonces, creo que lo que es importante son 2 cosas. Por un lado, que sigamos investigando para ver en qué contextos y cómo podemos usar las herramientas. Las herramientas puede ser traducción automática, puede ser traducción asistida, puede ser lo que sea, ¿vale? Y por otro lado, creo que en la universidad tenemos que formar a profesionales para que sean capaces de poseditar. Por lo tanto, yo no me posiciono a favor ni en contra. Yo creo que las tecnologías están aquí y mejor investigar y ver cómo nos pueden servir. No soy... A ver, una oposición visceral no nos va a llevar a ninguna parte desde mi punto de vista. Y la impresión que yo tengo desde el punto de vista profesional, evidentemente también es mi impresión subjetiva y no puedo aquí, o sea, no he hecho ningún estudio, pero ¿es posible que la posedición lleve hacia cierta estandarización? Por ejemplo, que algunas expresiones se traduzcan siempre igual cuando en realidad hay 4, 5, 6 alternativas. Yo pienso ahora en el I don't know, que como traductor mismo traduzco de muchas formas diferentes en función del contexto. Puede ser un no lo sé, no sé, yo qué sé, y en realidad todas ellas tienen sus matices que quieren, o sea, denotativamente significan lo mismo, pero connotativamente no. ¿Tú crees o tienes esa impresión de que podría llevar a una estandarización de ciertas fórmulas en la traducción? ¿O tienes alguna prueba de ello? No tengo ninguna prueba, pero yo creo que aquí lo que es importante es la formación. Es decir, tú tienes que saber cómo poseditar y tienes que saber en qué casos usar o no usar aquello que te está dando la máquina, ¿no? Entonces, también aquí yo no he seguido, ya te digo, en los últimos 5 años no he estudiado específicamente este tema, lo dejé en aquel momento, pero se estaba trabajando mucho en lo que es quality estimation, ¿no? Estimar la calidad, ya que el programa te muestre aquello que ve más factible, que funciona mejor, y el resto ya no mostrarlo. Entonces, yo creo que hay por un lado que los sistemas tienen que mejorar, ¿no? Y por el otro, tú como poseditor tienes que saber usar estos sistemas.
Que el problema es que no se enseña, ¿no? Porque Ya, es muy, sí. hay mucha pelea con la tecnología y entonces Sí. si después el traductor audiovisual lo tiene que aprender en el trabajo directamente, es medio difícil que no vaya a usar siempre no lo sé como traducción, por ejemplo, en el caso de lo que decía. Y si eso implica una bajada de tarifas también, porque estás poseditando y no traduciendo, ¿hasta qué punto se incentiva a hacer esas distinciones también, no? Pero allí ya tenéis otra batalla, y esta es la batalla de los profesionales, y esta es la batalla de las asociaciones, que para un determinado trabajo las tarifas sean dignas, pero tienen que ser dignas para poseditar, para traducir, para corregir, para todo. Pero ¿me entiendes? Son dos debates distintos, creo, ¿no? Un debate es tecnología sí o no, y cuándo, y otro debate es, bueno, pero ahora como profesional, ¿cómo voy a cobrar yo esto? Creo, ¿eh? Sí. Es que desde el punto de vista tecnológico, de todas maneras, no debería ser muy complejo decir que si la computadora te ofrece no lo sé y vos pones yo qué sé, el sistema haga el cálculo de que eso es una traducción de cero y no una posedición y se pague acorde en cada caso. El tema también es después qué pasa después cuando eso efectivamente llega a la hora de aplicarlo el traductor, que por ahí no lo aplica y empiezan a quedar guardadas frases en la... Porque vos el sistema Ana, que usaron por la época era un sistema basado en estadísticas, Mira, ¿no? O sea, el tipo de traducción anterior. Usamos Google, pero no era el neural todavía. Está bien. De hecho, Claro, probamos un claro. sistema propio, pero incluso alimentándolo no fue posible generar versiones mejores que Google en aquel momento, ¿vale? Porque era un proyecto muy pequeñito. Sí. Uh-huh. Ahora, los sistemas de transcripción, digamos, sí funcionan muy bien, ¿no? Nosotros lo notamos, por ejemplo, en YouTube, que utiliza el de Google, por supuesto, que las transcripciones, salvo que la calidad del audio sea muy mala, o sea, lo que sería la generación del guión, por ejemplo, en el caso de que no lo tengamos, o de los subtítulos incluso ya ajustados directamente, eso funciona bien, ¿no? Porque también estudiaron sí, el ahí reconocimiento nos de funcionó voz. bastante bien y también... pero lo que era la transcripción automática del guión original, como paso previo, dependía muchísimo del contenido original. Por lo tanto, recuerdo, por ejemplo, un fragmento que era unos cantantes de rap. Bueno, el programa no pillaba nada, directamente nada. Ahí lo que nos funcionó mucho mejor era el respeaking, el rehablado, ¿no? Claro. Pero claro, ahí claro. nos quedamos con un pequeño experimento, ¿no? Porque luego lo que tendríamos que ver es realmente si un rehablador se puede pasar no sé cuántas horas rehablando, ¿no? Es decir, entran otras consideraciones para evaluar si realmente este funciona o no. Lo que sí nos funcionó perfectamente fue la síntesis de habla. En audiodescripción lo aceptaron el 97, creo, por ciento de los participantes, aunque preferían la voz humana en muchos casos. Otros no, otros nos seleccionaron una voz sintética como voz preferida. Loquendo. ¿Vale? Sí, no, directamente. Perdona, estamos escuchando muchas voces sintéticas en publicidad y ni lo sabemos. Lo sabemos, tal cual. Pero hay voces sintéticas buenas y hay voces sintéticas malas. Entonces, ahí en este proyecto lo que hicimos previamente a las pruebas es filtrarlas. Hicimos un estudio de recepción de voces sintéticas y escogimos la mejor voz sintética y la mejor voz humana, ¿vale? Por lo tanto, calidades hay muchas. Claro, yo he oído a algún usuario de audiodescripción decir que con las voces sintéticas en audiodescripción el debate, bueno, al menos para este usuario, no era si sí o si no, que en general siempre querían una voz humana, sino dentro de las voces sintéticas, ¿no? O sea, sino que el debate sería dentro de las voces sintéticas, ¿cuáles? Así que sería esto que dices tú, ¿no? Hacer filtrar. Sí. Vale. Bueno, es que en las voces humanas también hay voces y voces, ¿no? Sí, está claro. Es decir, hay voces más bonitas o voces que te gustan más. De hecho, ahora estamos haciendo un estudio sobre prosodia en audiodescripción y con expertos en fonética. Es decir, qué voces encontramos más agradables, estamos intentando identificar. Y por otro lado, se ha hablado muchísimo en audiodescripción de neutralidad. Estamos preguntando qué significa una voz neutra y estamos pidiendo que seleccionen de unos pares de voces cuáles son las voces más neutras según los usuarios, tanto personas con discapacidad visual como personas
sin discapacidad visual. Y bueno, vamos a ver qué sacamos de este proyecto. Podéis, por cierto, participar en este cuestionario que está planteando Ana. Si tenéis interés, podéis contactar con nosotros por Twitter. Ana, para cerrar esta parte, quería saber si tenés información de estudios que se estén haciendo actualmente. No necesariamente idénticos, pero bueno, en la línea de la poseición en la traducción audiovisual. No he seguido mucho el tema últimamente, pero no he visto mucha investigación en los congresos de traducción audiovisual. Corregidme si me equivoco. Hubo estudios de Sabine Hanul, vinculado también al proyecto ALS, en cierto modo, sobre herramientas de traducción asistida a la hora de traducir documentales y sobre todo para la gestión de terminología. Después, yo ahora mismo no se me ocurre... hay un estudio, perdona, en el proyecto HBB for All hicimos un pequeño estudio en el que personas con distintos niveles de inglés usaban subtítulos automáticos. Ahora no me acuerdo exactamente de los resultados, pero según el nivel de inglés, el subtítulo automático era más o menos útil. Claro, ¿vale? claro. Y luego está toda la gente ya de no traducción audiovisual, sino traducción automática, que ahí están desarrollando mucho. Y bueno, y sin duda uno de los grandes proyectos, no lo he mencionado al principio porque me has dicho más reciente, pero de ya hace unos años, fue el proyecto SUMAT, liderado por Vicomtech, y en el que participaron, por ejemplo, Lindsay y Jota. Claro. Y ahí hay publicaciones en Perspectives, y ahí hicieron un trabajo fantástico sobre traducción automática. Sí, yo sé que Jota sigue trabajando en este tema, pero me parece que hay más trabajos, pero más desde el ámbito privado de las empresas y no tanto de la investigación universitaria, pero, o sea, más accesible para todo el mundo, ¿no? Sí. Pero ya te digo, no estoy haciendo un seguimiento. Claro, sí. Desde hace 5 años estoy más o menos leyendo, pero no es mi tema actualmente, por lo tanto, disculpa si se me ha pasado una investigación súper importante de los últimos Seguiremos años. nosotros también buscando a otras personas que por ahí el día de mañana puedan charlar sobre esto, porque es un tema súper interesante para tocar en el podcast. Y además es cierto que la tecnología de la traducción automática va evolucionando todo el tiempo. A mí como docente de informática me pasa de que hace 10 años que vengo hablando de este tema y todos los años tengo que actualizar toda la información. Entonces es súper importante seguir investigando. Sí, yo creo que hace como unos 4 años o 5 años hubo un punto de inflexión, al menos a nivel europeo. Es decir, yo iba a los congresos de Languages and the Media, por ejemplo, ¿no? Y siempre salía un grupo de profesionales y la traducción automática y criticando, ¿no? Y recuerdo, yo diría que es hace 2 ediciones, que me tocó hacer de chair, de moderadora, de una sesión sobre traducción automática. Y tenía a una representante de los países nórdicos, una profesional, y tenía a un representante de investigación sobre traducción automática. Y pensé, ay. Y fue fantástico. Fue fantástico porque llegamos a un momento de madurez en el que no era traducción automática, sí, o traducción automática, no. Era, vamos a ver cómo podemos entendernos, vamos a ver para qué nos sirve y para qué no nos sirve. Y ahí yo creo que empezó un debate mucho más interesante. Eso es súper interesante, sobre todo para el profesional, porque muchas veces las empresas aprovechan un poco el desconocimiento y les dicen, bueno, tenés que hacer posedición cuando la calidad de la traducción automática es muy, muy mala. Y claro, pagan una tarifa de posedición cuando en realidad uno tiene que saber incluso informarle al propio cliente, no, en este caso no conviene por esto y por esto utilizar una posedición o hacer una posedición. Y que eso pasa, yo lo veo en otras áreas de la traducción también, que cuesta a veces mucho identificar y las empresas aprovechan y ponen traducción automática en un montón de proyectos que no es aplicable. Sí, supongo que tenéis que educar al cliente, ¿no? También, en ese sentido. También, claro. Pero hay que claro, sin duda, pero hay que tener, como veníamos hablando, los conocimientos para poder educarlo, sin duda. Sí. Ana, ¿te sabes tu usuario de Twitter? Porque hemos tenido invitados que no se lo sabían. A ver, te dejamos ver si tú te presentas a ti misma para que te busquen o te presentamos nosotros.
mi usuario de Twitter lo creé cuando yo no entendía Twitter, entonces es lo más largo bueno, no tiene ningún sentido tener un usuario tan largo en Twitter, pero bueno, da igual. Es Anna, 2 Ns, _Matamala. Pues perfecto. Todo as. Así también, si alguien quiere hacerte alguna pregunta sobre la entrevista, puede contactar contigo directamente. Y aprovecho para mencionar que si alguien que nos esté escuchando tiene en mente algún artículo o algo que no hayamos mencionado, que por favor que nos lo tuitee o que nos lo haga llegar de alguna forma, porque nos interesa también estar al día de todo lo que se pueda. Sí. Pues ya una última pregunta. Y te dejaremos marchar, que si no te tendríamos aquí horas y horas. Te hemos oído hace poco decir en un vídeo de la Sociedad Europea de Estudios de Traducción que los estudios de traducción audiovisual poco a poco están tomando un nuevo rumbo. Entonces te queríamos preguntar si nos puedes contar dónde crees tú, ya sabemos que es tu visión, ¿no? Pero bueno, desde esta visión tuya, esta que nos interesa, ¿dónde crees que estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos? Bueno, yo no soy pitonisa, o sea que no sé dónde vamos. Vaya. Y además el vídeo... ¡Qué decepción! Lo siento. El vídeo lo grabé, creo, hace 3 años ya o algo así. Pero sí, pues se ha publicado hace poco, ¿no? No, se ha republicado, creo, si es el que... Pues yo he visto la republicación. Vale, pues nada, yo no sé hacia dónde vamos. Yo lo que veo es que quizás venimos de un entorno en el que había muchas investigaciones sobre modalidades clásicas, ¿no? Investigaciones más descriptivas, y luego entró todo el tema de la accesibilidad, yo diría alrededor de 2005 o algo así, 2004, 2005. Y luego ya avanzamos más hacia estudios de recepción, incluso con un componente tecnológico mucho más fuerte. El eye tracking, ¿no? Famoso. Sí, de hecho, el eye tracking ya llevamos bastantes años. Yo creo que era en 2005 que empezamos con eye tracking nosotros. Y mira, en el último proyecto, en el proyecto NEA, que se terminó el año pasado, ya, bueno, eso ya, lo de respuesta galvánica, es decir, la sudoración como indicio de activación emocional. Y de allí salió una tesis doctoral sobre valorar la activación emocional en los usuarios mediante lo que es la respuesta galvánica o respuesta electrodermal y el ritmo cardíaco. Por lo tanto, hemos evolucionado de eye tracker hacia otros sistemas. De Gonzalo y Turrell, seguro que vendrá en sincronía en algún momento. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No sé, yo lo que sí que sé es lo que espero, y es lo que os decía antes, ¿no? Espero colaborar en proyectos de mayor alcance, es decir, que no solo tengamos el análisis de la palabra o de los insultos en Pulp Fiction, ¿no? Sobre esto seguramente hay no sé cuántas tesis o cuántos TFMs. Para TFM funciona, ¿no? Porque vas aprendiendo, bueno, aprendes a investigar, pero intentemos ir a proyectos más amplios, de mayor alcance, y para ello es imprescindible colaborar. Un investigador solo no puede hacerlo. Y luego intentemos integrarnos, lo que os decía, ¿no? En proyectos de otros tipos, en proyectos tecnológicos, en proyectos sobre turismo, sobre migración, sobre lo que sea, y que ahí esté lo que es la accesibilidad y la traducción audiovisual. Yo creo que es hacia donde deberíamos ir para que lo que es la accesibilidad, la traducción audiovisual, que para mí es accesibilidad lingüística, forme parte de cualquier proyecto, ¿no? Ya tenga esto que ahora Pilar Orero escribió un artículo, lo del Born Accessible, que ya desde un buen principio, ¿no?, sea todo accesible. También tanto, lo compartiremos. Sí, de hecho, con el confinamiento, ¿no?, se ha hecho aún más evidente que la accesibilidad tiene que ser transversal, ¿no? Que a muchos temas de nuestra vida les deberíamos añadir esta faceta de la accesibilidad, y seguro que de aquí van a salir muchos proyectos de investigación, yo creo, a raíz de este confinamiento al que hemos estado sometidos en casi todos los países. Bueno, es que es necesaria para todos. No es que vayamos a crear unos subtítulos que solo van a servir a determinados segmentos, no, es que los vamos a usar todos. Por lo tanto, es esta visión más amplia de lo que es la accesibilidad.
Pues muchas gracias, Ana. Hasta gracias. Aquí la entrevista. Volvemos a recordarle a todo el mundo que hace poco que has publicado el libro Accessibilitat y Traducción Audiovisual de la editorial Eumo, que animamos a leer y que, repetimos, que la gente se anime aunque no sepa catalán, porque se puede entender bastante bien, yo diría. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente, totalmente. De hecho, Eumo ha publicado un montón de libros de investigadores también de Cataluña y de el País Valenciano y demás, que están muy bien y que se leen perfectamente. Son Yo obras quería de contar como referencia. anécdota que de pequeño, sin saber catalán, leía Las Tortugas Ninja en catalán y las entendía, ¿eh? O sea, que no es algo imposible. Exacto. ¿Ves? Tenemos una prueba viva de qué se puede Muchas hacer. gracias. Pues eso ha sido todo en cuanto a la entrevista, y ahora vamos a terminar el podcast con subtítulos con carácter con Guillermo Parra. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos curiosos y amantes de los subtítulos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me gustaría hablar, como no, de la película Parásitos, que ha causado mucho revuelo a nivel internacional, y no solo por los múltiples premios que ha recibido, sino también por las declaraciones de su director, Bong Joon-ho. Por ejemplo, al recibir el premio a la mejor película extranjera en los Globos de Oro, el director promovió las películas subtituladas diciendo que si superábamos la barrera de escasos centímetros que suponían los subtítulos, tendríamos acceso a muchísimas películas fantásticas. Y a raíz de estas declaraciones, mucha gente se interesó por lo que había detrás, por el proceso de traducción de una película como Parásitos. Entre ellos mi colega Manu Yáñez, crítico de cine, que en el mes de mayo entrevistó para la revista Film Comment a Darcy Paquet, subtitulador al inglés de la película. Y se trata de una entrevista muy interesante, por lo que os dejaré un enlace por si a alguien le apetece leerla, pero me gustaría destacar un par de cosas, entre ellas el hecho de que subtitulador y director trabajaban codo con codo durante el proceso de traducción. Esto me parece muy importante porque así realmente es como se consiguen los mejores resultados. Comentaban la película, las posibilidades de traducción, hablaban de la caracterización de los personajes, en fin, de matices que de otra forma, tal como estamos acostumbrados a trabajar, no se podrían tener en cuenta. Evidentemente, la relación no puede ser la misma si en lugar de un subtitulador para una única versión internacional hubiera 20 o 30 como hay en cada uno de los mercados locales. Pero eso no quita que la traducción pueda formar parte del proceso de producción o postproducción de una película en lugar de quedar relegada a la distribución y que el creador se desentienda totalmente del proceso. Y esto es algo que el investigador Pablo Romero Fresco lleva años defendiendo y espero que tengamos la ocasión de invitarlo al programa en el futuro para que nos lo explique con más detalles. Otra de las curiosidades con las que me quedo de la entrevista es que se ve que uno de los personajes tiene la manía de decir que todo es metaphorical. Este metaphorical se podría haber traducido del coreano como symbolical, pero evidentemente Darcy Paquet escogió una opción y se quedó con ella. Y me ha gustado ver que en la traducción al español también son coherentes y utilizan siempre la misma frase, que es ¡qué gran metáfora! Y esto enlaza con lo que comentaba en el último episodio de Agua Donkeys, porque aquí se mantiene la idiosincrasia, al contrario de lo que pasaba allí cuando traducían diferentes personas. También me ha llamado la atención que decidieran cambiarle el nombre en la versión inglesa a uno de los personajes, que para todo el mundo ahora se llama Min, pero que en la versión original en coreano se llama Min-hyo. Decidieron hacerlo para simplificar el nombre y que fuera más memorable, porque era un personaje importante y sin embargo no aparecía mucho en pantalla. Entonces, pues este Min es mucho más fácil de recordar y digamos que destaca entre los nombres de 2 sílabas coreanos que aparecen durante toda la película. Y ya para acabar me gustaría hacer una reflexión sobre el proceso de traducción de Darcy Paquet, porque explica que le gusta traducir a medida que ve la película por primera vez. Y esto es algo que yo hacía intuitivamente, pero que bueno, me ha sorprendido gratamente ver que otra persona también lo hace. Si alguien que nos esté escuchando hace lo mismo, que sepa que no es necesariamente malo, que tiene un porqué. En mi caso, yo lo hago porque creo que así no me anticipo a nada que no haya pasado o no soy más explícito de lo que debería ser. En su caso, él dice que sencillamente le gusta trabajar así. Y además, evidentemente, esto requiere volver a ver la película desde el principio, retocar todo lo que no hayas entendido bien y asegurarte de que las referencias funcionan, pero sencillamente es una forma más de trabajar.
Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que la entrevista con Ana fue una cosa maravillosa, Blanca. A mí me gustó muchísimo que se pudieran tocar tantos temas, sinceramente, y tener la oportunidad de hacer mi pregunta geek sobre traducción automática, que por ahí me interesa a mí y a nadie más, pero bueno. No, interesa, yo creo que en general la postedición, ¿no? Es un tema que también salió en la entrevista con Belén, además. Así que está muy bien que vayamos avanzando en todos los temas que surgen con los invitados. Yo me he quedado nubilado con todas las cosas que es capaz de compatibilizar, ya solo por el hecho de que tradujera a la vez que se sacaba el máster y el doctorado y luego, en fin, y ya incluso en investigación cuando dejó de traducir, la tira de cosas que es capaz de hacer esta mujer. Pues sí, y nada, esperamos eso que hemos dicho, que la gente se anime a leer su libro y que se animen a pasear por las webs que vamos a dejar de información relacionadas con el programa, que echen un vistazo a los proyectos del Grupo Transmedia Catalunya, sobre todo las personas interesadas en accesibilidad, creo que pueden aprender mucho mirando esas webs. Muy bien, hasta aquí el programa entonces de hoy. Pueden encontrar toda la información de nuestro podcast en el sitio web en sincroniapodcast.com y recuerden también seguirnos en YouTube para la versión en video y en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, en donde quieran. Nos vemos en el episodio número 5 dentro de 3 semanas.